Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a hablar de la Crassula ovata Gollum, también conocida como orejas de Shrek. Y aclaro que hace casi 3 años publicamos un video de esta suculenta, pero es de los primeros videos del canal que mucho no me gusta cómo quedaron, y de paso aprovechamos para actualizar todo lo que fui aprendiendo de esta suculenta en este video. Y quédense hasta el final porque vamos a mostrar cómo reproducirla y también la vamos a diferenciar de otras Crassulas ovatas. Así que dicho todo lo cual, comencemos. Esta suculenta es una mutación de la Crassula ovata, también conocida árbol de jade, creada en condiciones de cultivo y se cree que es por una bacteria que se llama microplasma que provoca una mutación en las hojas planas de la Crassula ovata, haciendo que se enrollen y fusionen, y por eso esa forma cilíndrica de las hojas con la punta hundida hacia adentro. Y es por eso también que cada tanto desarrolla hojas planas que son las de la Crassula ovata. En cuanto a su crecimiento, va a ir desarrollándose como un pequeño arbolito que puede llegar a alcanzar una altura máxima promedio de 30 centímetros. Y su velocidad de crecimiento, en mi experiencia, es lenta pero pareja. Y para que se den una idea, vamos a mostrar un fragmento de ese video que es de hace 2 años y 8 meses y se encontraba ubicada en una maceta número 11, por lo cual la boca de la maceta tiene un diámetro de 11 centímetros. Y así es como se encuentra en la actualidad, que ya es un ejemplar adulto que se encuentra ubicado en una maceta número 19. Y como podrán apreciar, ya tiene la forma de un arbolito con un tallo central que es un verdadero tronco y un montón de ramificaciones en cuyos ápices se concentran todas estas hojitas tubulares. Y al final del video vamos a cortar uno de esos esquejes para mostrar cómo reproducirlos. Pero esta suculenta también se puede reproducir por hoja y quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles de ese mismo video una hojita que teníamos en reproducción y que había desarrollado su brote. Y ese brotecito 2 años y 8 meses después, así es como se encuentra, que está ubicado en una maceta número 13 y miren cuánto creció. Pero sin embargo ha pasado bastante tiempo, estamos hablando de casi 3 años, y esto también sirve porque muchas veces me preguntan cuánto tarda en crecer el brote. Bueno, acá tienen una buena referencia de la velocidad de crecimiento de un ejemplar reproducido por hoja. Y aprovecho para responder otra consulta que me hacen mucho, que es de esas manchitas o puntitos blancos que muchas veces se puede apreciar en las hojas, que en realidad se trata de sodio, ya que esta suculenta tiene un excelente mecanismo de expulsión a través del poro de sus hojas del sodio mismo del agua de riego. Y si bien lo más aconsejable sería regar con agua de lluvia, tengan en cuenta que yo vivo en un lugar de clima seco semidesértico, donde con suerte llueve 2 veces al mes o 1 vez al mes y muy poco, así que utilizo agua de grifo. En cuanto a las sugerencias de cuidados en climas templados, es muy importante el sustrato, que nosotros explicamos cómo lo preparamos en uno de los primeros videos del canal. Pueden poner en el buscador de YouTube sustrato Huertinga y les va a aparecer. Y es fundamental, como siempre, que tenga buen drenaje y buenos nutrientes de manera equilibrada. Y otro aspecto fundamental a nuestro criterio es que todas las suculentas tienen que estar a la intemperie, no en el interior de las casas, ya que se debilitan, por la sencilla razón de que necesitan percibir los cambios de temperatura y humedad de las distintas estaciones del año para poder ir cumpliendo sus ciclos. Y si están adentro de la casa, al no percibir esos cambios, tienden a estancarse, debilitarse y estar más propensas a enfermedades. En cuanto al riego, como regla sugerimos un riego cada 7 días, pero en inviernos muy fríos cada 30 días, salvo que vean que las hojitas se están arrugando un poco, ahí pueden adelantar el riego. Y en veranos muy calurosos, que es su época de reposo, si ven que la suculenta ha frenado totalmente su crecimiento, es porque está en reposo y en ese caso sugerimos un riego cada 30 días. Y nosotros siempre regamos las suculentas al ras de la maceta,
no mojando la planta para evitar cualquier exceso de humedad que pueda provocar pudrición. Respecto a la iluminación, y reiteramos en climas templados, sugerimos que esté con exposición solar directa de la mañana y el resto del día a semisombra. Y aclaro que al momento de grabar este video estamos recién comenzando el otoño y esa tonalidad bien marcada como de un moradito en la punta de las hojas la adquirió en verano. Y a medida que nos acerquemos al invierno va a ir bajando un poco esas tonalidades a un color más verde. En cuanto al frío, tiene buenas resistencias para tolerar heladas y esto viene por la carga genética de la Crassula ovata. Y su época de floración es en invierno, con flores que son prácticamente iguales a las de la Crassula ovata, ya que esa mutación que le dio su origen no afectó sus flores. En cuanto a su forma de reproducción, como ya habíamos dicho, puede ser reproducida tanto por hoja, y ahí les recomiendo que vean este video que les dejo la miniatura, donde explicamos todo el proceso de reproducción por hoja, pero también puede ser reproducida por esqueje de tallo. Y para eso es muy importante ir viendo dónde se encuentran los nudos en los tallos, ya que las raíces las va a ir desarrollando en ese sector, o sea, donde está el nudo. Por lo cual es importante que el corte que hagamos para reproducirla sea más o menos a medio centímetro de donde se encuentra el nudo, que para que se ubiquen los nudos son esas líneas que se encuentran en los tallos. Y si cortan muy abajo del nudo, en realidad va a tardar un poquito más el enraizamiento porque primero se va a secar esa partecita que queda debajo del nudo y luego va a desarrollar las raíces. Y mi idea es sacar este pequeño esqueje que ha crecido muy por debajo, así que simplemente hacemos un corte seco y lo importante es dejar cicatrizar ese corte. Pueden utilizar algo que tengan a mano que permita que nos quede paradito, pero sin tocar la zona de corte ninguna superficie. Yo, por ejemplo, utilizo esto que, bueno, ustedes ya habrán visto en los directos que siempre lo empleo, que es para dejarlo simplemente paradito en esa zona que está con esa herida abierta para que logre cicatrizar bien. Pueden utilizar, si quieren, en las partes de corte, tanto del esqueje como de la madre, azufre en polvo, que eso les va a ayudar a que cicatrice y prevenir que pueda provocar cualquier tipo de insecto alguna pudrición en ese proceso de cicatrización. Pero si viven en un lugar seco como el mío, en realidad no es tan necesario. Y una vez que cicatriza ese corte, que se van a dar cuenta porque va a formar como un callito en esa zona, esto puede ser a los 2 o 3 días, ahí recién lo pasan a sustrato seco en una pequeña macetita, quizás número 6, y le aplican riegos superficiales, o sea, un poquito de agua alrededor del tallo, porque todavía no tiene raíz para absorber el agua y es para contribuir a darle humedad que ayude el enraizamiento. Y eso lo van a hacer hasta que vean que desarrolla raíces más grandes, que también lo van a advertir porque va a empezar a crecer la plantita. Y ahí ya le dan los cuidados, si quieren, que sugerimos en este video. Y antes de terminar, me gustaría compararla con otras Crassulas ovatas, como esta que es la Crassula ovata ladyfingers, que tiene la particularidad de que si bien desarrolla hojas tubulares, como la Crassula ovata gollum, la mayoría de ellas tiene las puntas de las hojas, podríamos decir, redondeadas hacia afuera, aunque también cada tanto va a ir desarrollando una hojita más parecida a la Crassula ovata gollum, con la punta hundida hacia adentro. Y acá, al tener las dos a la vista, creo que es mucho más fácil advertir esa diferencia. Y todos los cuidados que dimos para la Crassula ovata gollum pueden aplicarlos perfectamente igual para la Crassula ovata ladyfingers, ya que son a nuestro criterio los mismos. Y ya que estamos, vamos a compararla con la Crassula ovata, que es de la cual procede, que esta es nuestra madre, que como verán está gigante, también con esos tonos moraditos bien marcados en los contornos de las hojas, que como aclaramos antes se los dio el verano. Y al tener ambas a la vista uno se da cuenta de estas similitudes, ya que prácticamente la Crassula ovata gollum, como dijimos antes, es la Crassula ovata con esta mutación en las hojas. Y aclaro que nuestra Crassula ovata, también conocida árbol de jade, tiene aproximadamente como 8 años
y está en una maceta número 27. Y también pueden ver en ambas esta forma que les decía antes de crecimiento, como si fuese un arbolito pequeño. Huertinga, hace como un año me prometiste que ibas a hacer una casa del arbolito en la Crassula Bata y no lo hiciste, no cumplís nunca, Huertinga. Así que yo me quedo acá hasta que me construyas la casa del arbolito. Perdón, Carlitos, es que no tuve tiempo. Yo soy una estrella, Huertinga, soy una estrella y se me trata como tal. Perdón, Carlitos, ya la vamos a construir. Y también aprovecho para mostrarles esta Crassula Bata Hamel Sunset, que es muy parecida a la Crassula Bata, el árbol de jade. Yo la diferencia que noto es más que nada en la tonalidad, que tiene un verde y un rojizo de los contornos de las hojas, mucho más claro y mucho más intenso. Y es una suculenta que también está hermosa, como esta Crassula Bata Suaziensis Variegata Moneymaker, que también es muy bonita, ha crecido un montón. Estas dos que mostré son regalos de Ale, de Alma Cactusera, a quien le envío un beso gigante, la quiero muchísimo, y para que mire también cómo están creciendo de bien los regalitos que nos hizo. Y también tengo otra Crassula Bata, que es la tricolor, que también ha crecido un montón, y ya que estamos, bueno, quería mostrárselas todas juntas, ya que muchas veces la mejor forma de diferenciarlas es teniendo todas a la vista. Y así llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Como siempre se agradecen unos muy buenos likes y si no están suscriptos no se olviden de suscribirse, que es la única manera que tenemos de seguir creciendo y estamos cada vez más cerquita de la meta de los 100.000 suscriptores. Y eso es gracias a ustedes, así que se los agradezco de corazón y un montón. Así que con Nichu, que me estuvo acompañando todo este tiempo grabando acá en el patio, nos vamos a leer los hermosos comentarios que nos han dejado. Y nos despedimos de ustedes con un caluroso saludo, nos vemos en el próximo video, chau.